Entonces, hasta ahorita habíamos tratado con sistemas bastante homogéneos. Es decir, con la cadena infinita, con la cadena finita, donde todos los átomos eran iguales. E incluso cuando vimos moléculas, ¿no? Casi todas eran con el mismo átomo. Y entonces, lo único que realmente cambiaba era las posiciones. Pero aquí surge la idea de, ¿y qué tal que cada átomo tuviera una diferente región? Que tuviera diferentes niveles accesibles porque sus soluciones son claramente diferentes. Y eso se ve con la cadena semi-infinita, ¿no? El átomo 1000 claramente va a ser distinto al uno porque el uno no tiene uno de sus vecinos. ¿Ok? Y entonces, pues nos toca definir la densidad de estados local de cada átomo. Y la densidad de estados local de cada átomo va a ser los estados accesibles al sistema por ese átomo. ¿Ok? ¿Qué niveles energéticos va a tener? ¿Qué funciones, qué soluciones va a tener accesibles? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? No, ¿No? No, Este concepto, como bien dice Sutton, lo introdujo Friedel en 1954. Friedel va a ser de los nombres que van a estar apareciendo constantemente en el curso. eh, y su aportación tal vez más concurrida es el modelo de Friedel, que explica la forma y la posición de la densidad de estados de las bandas D. Entonces, cuando veamos densidad de estados de bandas D, volveremos a hablar de Friedel y de sus artículos de 1954, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo pesarían ustedes? La pregunta que se hace Friedel es ¿cómo pesamos qué tanto contribuye un átomo a la densidad de estados? ¿Cómo los pesarían ustedes? ¿Qué usarían? Es así como pregunta para los físicos. Entiendo que Santiago y Angie no me puedan contestar, pero los físicos deberían poder contestarme esto. o sea, usamos los estados para cada átomo. Ok, a ver, rápidamente. ¿Alguien de aquí ha escuchado la función de peso? ¿Qué es una sí. función de peso, Andrea? Los físicos deberían tenerla clara. Vamos a hacerlo rápido aquí. ¿En dónde escucharon esto de funciones de peso? Porque vamos a empezar a hablar mucho de distribuciones y de cómo se manejan las distribuciones. Entonces, ¿qué es una función de peso? ¿No? ¿Nadie? No, no se ve en estadística, ¿verdad? Exactamente, Oscar. Se ve en estadística. Entonces, cuando ustedes en estadística quieren encontrar como el valor esperado de una función f, generalmente lo que se hace es hacer la integral sobre toda la función, sobre todos los estados accesibles de la función, multiplicada por mi función de peso, ¿no? Generalmente se le pone una K. Sobre todo el volumen, ¿no? Vamos a ponerle X. Y entonces así encuentran como el valor esperado de F, ¿no? ¿Sí se acuerdan de estadística esto? ¿Esto cómo se relaciona con cuántica? Aquí sí ya esperaría que los demás me pudieran contestar. Pues puede ser como el valor esperado, ¿no? De una función de onda. Esto es en estadística, ¿no? Entonces, en cuántica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el valor esperado de un operador A? El sándwich, el El integral de... sándwich, ¿no?
¿Y esa qué integral es, Oscar? Ajá, la operadora y la función. ¿Esto se parece a lo de arriba? Es pregunta para ustedes. De hecho, Pues ese ejercicio sí, debieron haberlo hecho en cuántica, esta clase de ejercicios. ¿Qué sería mi función de peso en cuántica? Yo podría decir que psi conjugada psi es mi función de peso, ¿no? sí. Y bueno, pueden hacerlo con más detalles. Ustedes pueden desarrollar la psi en términos de las funciones de onda de la base, como una c de k, phi de k. Y entonces les va a quedar la integral de la ck cuadrada por el vector de onda a por los sándwiches phi k a, perdón, por una cosa que va a ser como el producto de phi de k por phi de k, pero ya modificado por el vector a, ¿no? Porque a se está aplicando sobre la psi de k, ¿no? Y bueno, estos vamos a suponer que son deltas de Kronecker, k, ¿no? Y entonces se encuentran que la función de peso realmente, está relacionada con las phi cuadradas. Algo así debieron haber hecho en cuántica, ¿no? Y bueno, esta cosa también es la rho de x, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Es la, ¿qué? Densidad de probabilidad. Es la densidad de ¿Verdad? probabilidad, ¿no? La función de peso. Ujú. Entonces, más o menos así se relaciona. Y entonces eso es exactamente lo que propuso Friedel hace 55 años, ¿no? 57 ya. Que agarra y dice, pues la psi de k se puede expandir en términos de una función psi, en general, aquí creo que hay que quitar esta k, se puede expandir como las soluciones atómicas por los coeficientes, ¿no? No, de hecho sí está bien. Los estados atómicos son los A. Entonces, psi de K es A, el sándwich A por psi de K, ¿no? Y estas son las C de K que acabo de escribir. Y entonces, como que la probabilidad de encontrar al electrón en el estado N, un estado cualquiera, pues es el Cn de K, ¿no? El N, el bracket A, N con el bra N con el ket psi de K al cuadrado. Entonces, estas en realidad son las Cn de K que acabo de escribir. ¿Sí? ¿No? Y entonces podríamos pesar la densidad de estados total multiplicándolas por estas densidades de probabilidades precisamente como una función de peso, como lo hacen en estadística. Y de hecho, la densidad de estados es una densidad de probabilidad, una densidad estadística, ¿no? Me dice qué tantos estados hay para una energía dada E. Y cuando lo integramos totalmente, pues me dice el número total de estados, es simplemente un número. Entonces, si se dan cuenta, esa es una densidad de probabilidad estadística. Y la vamos a tratar por el resto del capítulo y el resto del curso, que la densidad de estados es una densidad probabilística. De qué tan probable es que ese estado E exista. Si se acuerdan lo vimos acá, ¿no? La densidad de probabilidad de que haya niveles energéticos en uno, ¿cuánto es? Cero. Pues es cero, ¿no?
y en 2 es 0, y en 3 es 1, luego 4 y 5 son 0, luego en 6 es 3. ¿Sí se acuerdan de esto de probabilidad y estadística, no? De densidades discretas y densidades continuas. Ya llegó el toque. A ver, ¿qué dice? Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿ya me oyen? Ya lo escuchamos. Ok, saludos a todos, ¿cómo están? Bien, aquí, doctor. Bien, doctor. Bueno, me dijo ahí Isaías que había hecho algunos calculillos. Isaías, el comedor de nueces o de zanahorias o de qué es esta vez, Isaías. Apio. Ah, era un tamalito de frijol porque no he desayunado. Ah, pues suena bien, suena mejor. Lo demás te puedes quedar con ellos, apio y zanahorias. Pero el tamalito no, ¿verdad, jóvenes? ¿Tú conoces los tamales, Angie? ¿Sí? Sí, doctor, claro. Ya 6 meses acá, pues ni modo de no probarlos. Ah, ok, pero en Colombia no hay tamales. Tenemos tamales, pero, o sea, no es lo mismo lo que le dicen acá tamal. Ah, ok, ¿cómo son? Cuéntanos para que hagamos esta reunión cultural. Son unos, ¿cómo decirlo? Es arroz con pollo y le ponen zanahoria y ejote y lo Ujú. envuelven en hoja de plátano y así es como se cocina. Y queda Ah, como, el arroz queda como masa, más que como arroz, queda como masa. qué interesante, o sea, no usan maíz. No, nosotros Ah, a lo que ustedes le llaman tamal, nosotros le llamamos envuelto. envuelto. Ah, ok. Pero también tienen esta versión del tamal allá, nada más que le llaman de otra manera. Exacto. Ah, mira. Mm. ¿Ya vieron, jóvenes? Ya aprendimos algo, ¿no? ¿No? Digo, aparte de lo que les va a enseñar Isaías, que no sé qué está haciendo, pero bueno. ¿Cómo estás, Flor? Bien, Doc, todo bien. ¿Terminaron las corridas, corazón? Ya acabaron 3, nada más falta uno que va en 33%. Entonces, Bueno, yo esperaría que para el lunes esa ya acabara y ya le enseño todo junto. ¿Qué le parece? sí está bien, con tal de que no se haya cristalizado, porque si no, tenemos que volverlas a mandar, ¿no? Pues se ve chistoso porque, pues en el último paso pareciera que quedan cadenas, pero saqué como la RDF del material y pues sí se ve bastante bien y no la he comparado como tal con la de Sael, pero parece que los picos sí están en la misma posición, entonces yo creo que sí es muy parecida. Faltaría pues digitalizarlo y pues hacerlo bien y aparte pues la de Sael es bueno, me parece que ya está optimizada y Sí, pues la estas tuya apenas nomás es, son sí. dinámicas, entonces pues sería mandar a optimizar también, ¿no? Bueno, ok, está bien. ¿Y tú, Andrea, cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Está progresando tu investigación o no? Sí, bueno, no he tenido chance de ir al instituto todavía, pero espero llegar pronto para ver bien lo de mi proyecto. Claro, porque esto de la pandemia de veras que ha metido ruidoso, verdaderamente horrible, ¿eh? Porque te restringe por donde lo veas. No puedes hacer nada de lo que normalmente harías. Y le voy a preguntar a Santiago cómo está Michoacán, porque los demás ya los veo más seguido, a Oscar y a Gerardo. ¿Cómo está Santiago? Todo bien por acá, profe. ¿Usted qué tal? Pues fíjate que ayer me dio una cosa rara. ¿Sabes qué, Isaías? Tú que eres médico. Bueno, Isaías sabe de todo, ¿eh? E insisto, lo que no sabe lo inventa. A ver, voy a consultar con el médico Isaías.
Fíjate que ayer me dio fiebre, Isaías. Ok. Y, bueno, ¿pero por qué? Si no tengo ningún otro síntoma. A ver, el doctor Isaías, ¿será COVID parado por las vacunas o qué será? ¿Pero usted se expuso a COVID? ¿Usted salió? No, pues a veces algo, pero no siempre. Además, busco evitar gente, ¿eh? Busco evitar gente. Sí, Sí. porque para contagiarse de COVID uno tiene que estar cerca de gente con COVID, ¿no? Entonces, no es generación espontánea. Pero lo que pasa es que no sabes quién tiene COVID y quién no, de los que tienes contacto. ¿No? Sí, pero usted está vacunado, ¿no? ¿Se vacunó con la Pfizer en Coyoacán? Sí, las dos Tiene, vacunas. pues, la Pfizer tiene, junto con la Sputnik, la mejor eficacia, ¿no? Tiene como el 95, 96%. Sí, por eso es que no entendí esto y quién sabe qué sería. Bueno, pues déjenme decirles que ahorita me siento muy golpeado. Por eso me verán con la gorra así como Santiago, porque pues, no me peiné, ¿verdad, Santiago? No nos peinamos, ¿no? Sí, así es. Y entonces le voy a dejar aquí al buen Isaías que los deslumbre ¿No con será su... influenza, doctor? Ya ve que alguien se contagió de influenza la semana pasada. Es cierto, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ¿no? Sí, fui yo y mi mamá. Pero, ¿cómo se manifiesta eso? Pues es Aparte de fiebre. pues es primo del coronavirus. Entonces, es fiebre y baja de oxigenación. Tenemos oxímetros en la casa. Mi mamá bajó bastante, como a 80. ¡Wow! Pero bueno, ella está golpeada por lo que pasa hace un mes. Y yo bajé como a 91, cuando generalmente ando entre 95 y 99. Sí, yo me tomé el oxígeno y ando 95. Y la fiebre no fue absolutamente alta, fue 38, 38.3, pues, ¿no? Eso ya es bastante alto, doctor. Bueno, sí, pero bueno, no es así como que estaba ardiendo en fiebre y me iba a dar convulsiones o algo, ¿no? Mm, Pues seguramente tiene un proceso. Lo que me dirían mi médico de confianza es, Ya ven, ya arriba de ven. 37 es un proceso infeccioso. Entonces no sé qué tenga, pero seguramente tiene una infección. Pues ahorita sí me siento muy cansado, por eso le pedí a Isaías que les dé lo que les va a dar ahora, porque no tengo mucha energía, pero no siento nada más. No tengo nada más. Es así como que dices, pues, ¿qué pasó, no? Flor, hay que sacar la tesis pronto porque si me agarra el COVID, vete a saber qué pase, ¿no? No, mejor no salga. Ahí quedes encerrado. Ok, pues es lo que he estado haciendo durante año y medio, Sí, corazón, ¿no? Ya no sé qué hacer, digo, esto es de locos, ¿no? sí. Afortunadamente, siempre hay alguien que te pueda sacar del hoyo, que es Renela, ¿no? Y llevarte adelante, pero pues de cualquier manera, yo me estoy cuidando, eso sí pueden estar seguros. Sí, 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 no, no salga. Si quiere le llevo de comer y todo, pero no salga. No, un mezcalito para A que menos que me reviva. traigas un tamal o un envuelto. ¿Cómo se llama? ¿Qué puedes decir? Un ¿Envuelto? envuelto. Sí, envuelto. Envuelto. Sí, ok. Jóvenes, me da gusto saludarlos. A ver si mañana me siento mejor, ¿ok? Y ahí se los dejo con Isaías. ¿Qué ibas a dar, Isaías? Ya ni me acuerdo. Lo de Densidad de estados local átomo para la... 50, ¿eh? ¿o no? ¿Átomo 50 o qué? Densidad de estados local para la semi-infinita. Y ya tengo las grafiquitas para el segundo átomo y para el 50 para que vean cómo se va aproximando a... ¿Cómo deja de tener influencia? Ujú, cómo Sí, deja la frontera. de verse la frontera. Ujú. Ok. Ok, pues luego me las mandas para verlas yo también, ¿no? Pues Sí. tiene bastante más que esas dos. Le hice le hice de la 1 a la 5, la 50, la 100 y la 1000, ¿no? Pues ¿dónde estarán, mano? Tengo que En los encontrarlas. acetatos. Pues sí, ahí está. Los acetatos quedaron materiales, ¿no? Sí. Pues sí. Es que esto es de locos, ¿eh? Las clases no pueden ser lo que eran antes, porque muchas de las cosas se quedaron en diferentes lugares, ¿no? Y no tenemos acceso.
Pero bueno, haremos lo mejor posible. Gerardo, Oscar, cuídense. Nos vemos, ¿qué? El lunes. Ah, no, el viernes, ¿no? ¿Tú? Viernes, ¿no? El Sí, viernes. mañana. Sí, Si quieres Sí, mañana. también mañana mañana doy la tienen clase, razón. doctor. ¿Eh? Mañana si quiere doy la clase para que se recupere. Ah, mañana el de aquí de estos. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, me siento mejor, pero no me siento totalmente bien, la verdad. Ok. So, vamos a ver cómo evoluciona hoy, ¿no? Ya te escribo hoy, ¿Ok? ¿sí? Sí, está bien. Ok, cuídense, jóvenes, y me voy a Hasta luego, salir ya. Doc. Hasta luego, Doc. Cuídese. Hasta Cuídese, doctor. luego, Que se Que se recupere. recupere. Cuídese. hasta luego, nos Ahí me vemos. dice si quiere No, que le lleve un mezcalito. Un mezcalito estaría bien, ¿eh? Eso sí, ciertamente. Ok, Sí, sí, sí. un mezcalito estaría bien. Sácame, por favor, Isaías. Ok, doctor. Nos vemos. Hasta luego. Ok, bueno, ya. Ya fue el momento de la chorcha. Entonces, este producto, la CNDK cuadradas, la pueden utilizar ustedes como una función de peso estadística. Y lo que vamos a ver es que la densidad de estados es una función, es una distribución de probabilidad. Para el caso macroscópico va a ser continua, para el caso molecular, pues no es continua, ¿no? ¿Cómo son los niveles energéticos, por ejemplo, de la molécula diatómica? Así, pregunta rápida para ver si ya se les olvidó el examen anterior. A ver otra vez. Niveles energéticos de la molécula diatómica. Hay dos, ¿no? O sea, son dos átomos, hay dos Ah, niveles. ¿Cuáles son esos niveles? o sea, era alfa más 2 beta y alfa menos. No, alfa más beta y alfa menos beta. Ay, alguien todavía se acuerda del examen de hace 15 días. Es alfa más beta y alfa menos beta, ¿no? Uno de ellos es bonding y el otro es antibonding. ¿Cuál es el bonding? el que está sumando alfa más 2 beta. Porque la beta es negativa en general. No siempre es negativa. Ok, ¿alguien ya hizo el trímero? ¿Alguien ya hizo la tarea? No. No. Entonces les va a quedar que uno es alfa más raíz de 2 beta y el otro es alfa más menos raíz de 2 beta. Ese es bueno, el central, ¿no? Alfa. Ese es el trímero lineal y el trímero triangular es alfa menos 2 beta y luego es, perdón, alfa más 2 beta y los otros dos niveles están en alfa menos beta. Hay dos niveles, hay un nivel degenerado. Entonces, háganle el trímero, luego me pongo maquiavélico y les pongo los dos trímeros en el examen. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo reconcilian esto? Esta va a ser una clase muy física, mucho de feeling. ¿Cómo reconciliamos los niveles cuantizados de energía con los niveles continuos que se ven en un material? O sea, si les enseño la densidad de estados electrónica que vimos la clase pasada, pues de hecho aquí tengo abierta una de un artículo. Este es del Physical Review B que publiqué hace un par de años. Esta es la densidad de estados electrónica del paladio amorfo. Entonces, pues esta es una función continua, ¿no? A cualquier nivel energético que me den entre menos 8 electronvolts y el nivel de Fermi, pues ustedes tienen estados. ¿Cómo reconciliamos esta idea de que solo tengo un estado por electrón o un estado por átomo, como lo quieran ver, con el hecho de que los materiales, cuando ustedes ven las gráficas de los experimentales, tienen un estado continuo? ¿Cómo reconcilian eso? A ver, otra vez, por favor. Vimos que las moléculas, los estados atómicos, son niveles aislados, ¿no? Tienen incluso la gráfica por acá arriba, la podemos poner. La que aquí está, ¿no? Entonces tienen
alfa para el n igual a 1, el n igual a 2, ya los dijo Oscar, alfa menos beta y alfa más beta. Para el trímero triangular, pues es alfa más 2 beta y una degeneración de alfa menos beta, ¿no? Para el de 4, para el butileno, ¿sí es butileno? Se me fue ahorita. No es el ciclobutilo, ¿no? ¿Tú qué dices, Angie? ¿Cómo es este? Es el ciclobutilo, ¿no? El butileno es el de 4 lineal. Pero butilo Entonces, no sería ciclobutano. ciclobutano. Sí, ciclobutano, ¿no? Sí. Y ciclopentano y el ciclohexano. O también el benceno. Entonces, cuando No. tienen ustedes moléculas, cuando tengan moléculas, luego vamos a ver el benceno en el capítulo 6. Cuando tienen moléculas, tienen niveles aislados. Porque en el E3, pues solo tengo 3 electrones, tengo 3 niveles, ¿no? En el D4 tengo 4 electrones, tengo 4 niveles. ¿Cómo reconcilian los que para todas las moléculas tengo niveles discretos con el hecho de que cuando ustedes miden un material en bulto, un material macroscópico, pues tengo densidades de estados continuas, tengo esta clase de espaguetis? ¿Cómo reconcilian estas dos ideas? Pues, ¿no será que como que en partes de la banda es más probable que haya más estados? No sé. Pero eso solo hablaría de la degeneración, ¿no? Los puntos más altos de la densidad de estados son los niveles más probables, es donde tengo mayor degeneración. Lo podemos ver en esta grafiquita, ¿no? La densidad de estados más alta corresponde a que tengo más estados. Pero ¿cómo reconcilio esta densidad discontinua, esta densidad de probabilidad, con una densidad continua? ¿Cómo hacemos esa reconciliación? Físicamente, ¿qué significa? Porque ustedes pueden agarrar una cadena de 1000 átomos y ustedes van a tener 1000 líneas, ¿no? Pero no por tener 1000 líneas van a tener una densidad continua. ¿Cómo llegamos al continuo? Tal vez replanteando la pregunta, haciéndola más general. Una de las razones por la que la cuántica se llama cuántica es porque están cuantizados. Hay cantidades que están cuantizadas, que no son continuas, que son discretas. Y la que casi siempre se cuantiza es la energía. ¿Están de acuerdo? El sistema solo tiene ciertos niveles de energéticos accesibles. Aquí lo estamos viendo, ¿no? El pozo en dimensiones. Solo estos niveles son accesibles. ¿Están de acuerdo? O la cadena, la que acabamos de ver en el Sutton. Solo ciertos niveles están accesibles. Pero ustedes macroscópicamente, ustedes pueden agarrar y darle la energía que ustedes quieran. Pueden agarrar una manzana y decir, tu manzana tienes 1 joule de energía. Y la avientan, ¿no? Y puede tener 1 joule, y puede tener 1.1 joules, y puede tener 1.2 joules. Puede tener la energía que ustedes quieran, ¿no? Ustedes eligen arbitrariamente la energía que le van a dar al sistema. Creo que la única experimental es Angie, ¿no? Pero pues, tú puedes darle la energía que quieras al agua y hacer que reaccione o que no reaccione. Tú decides la energía, ¿no? Pero el sistema solo tiene niveles discretos. ¿Cómo reconcilian estas dos ideas? ¿Cómo reconcilian que a nivel atómico solo hay niveles discretos y a nivel macroscópico hay un continuo de energías? A ver si la figurita les da una idea. ¿Qué va pasando conforme aumenta el número de átomos en mi cadenita, en mi anillo? ¿Qué van apareciendo? Más niveles. Van apareciendo más niveles, ¿no?
Y conforme n tiende a infinito, pues van apareciendo un número infinito de niveles en esta región. Entonces, ¿por qué un material macroscópico se ve como un continuo? ¿Qué es lo que quiere expresar aquí Sutton? ¿Qué es la parte física que quiero que entiendan ahorita? ¿Cuántos átomos hay en un material macroscópico? ¿Cuántos átomos hay 10 en a la un... 23. Exactamente. Tenemos el número de Avogadro de átomos, ¿no? Tenemos moles de átomos. Entonces yo tengo moles de niveles energéticos. Entonces tal vez cuánticamente no todas las energías estén permitidas, pero ustedes no tienen la suficiente resolución para darse cuenta de que la energía que ustedes agarraron no era esta que ustedes querían, sino era esta que estaba justo abajo, ¿no? Entonces, de esa manera reconcilian el continuo. Esta gráfica que ustedes tienen aquí, en realidad está suavizada de los niveles reales. Dejen ver si la puedo hacer rápido, para que la vean. Calculation. Density of states. Era allá arriba. Y vamos a ponerle que no me la suavice. Entonces, cuando ustedes disminuyen el suavizado de la gráfica que les acabo de mostrar, ustedes van a tener realmente cosas que son deltas. Van a tener picos donde hay energía y donde no lo hay. Pero nuestros instrumentos, en este caso simulados, no son capaces de distinguir entre dos niveles muy próximos o un continuo entre esos dos niveles. Entonces, esto que vemos aquí es un suavizado de una densidad que realmente es discreta. En la realidad, estos son discretos, son deltas. Deltas de este estilo, ¿no? Pero nuestros instrumentos no alcanzan a diferenciar los niveles energéticos discretos y por eso lo ven como un continuo. ¿Ok? Te veo pensativo, Santiago. ¿Qué pasó? Es que me recordó un poco a las líneas espectrales de un gas. El del sodio, el doblete del sodio. Sí, bueno, no necesariamente el sodio, pero como a eso de por qué se hacen líneas continuas y pues discretas. Estamos hablando exactamente de eso. O sea, los espectros, las líneas espectrales están relacionados directamente con la energía, ¿no? Con la longitud de onda de una frecuencia que está relacionada como H nu, ¿no? La energía. Sí. Entonces, exactamente estamos viendo esta clase de cosas, Santiago. Cuando nos aproximamos a un material macroscópico, tenemos tantas líneas tan pegadas que tú ves todo el arco iris del espectro. Pero si pudieras tener la resolución, si tuvieras un instrumento lo suficientemente fino y te acercaras lo suficiente, tú tendrías un doblete o tendrías muchas líneas muy pegadas. Esa es la idea que tenía Friedel, de cómo podemos reconciliar los niveles discretos moleculares con el continuo que ellos medían, con los experimentales miden, ¿no? Porque si tú le pides una densidad de estados a un experimental, ¿alguien sabe cómo se mide experimentalmente la densidad de estados? No. ¿No? ¿Nadie? ¿No les presumió en la clase de materiales en la introductoria del propedéutico? No. Generalmente salen del espectrómetro Raman. Y la que maneja el espectrómetro Raman del CKD, ¿quién es? Bueno, del ICAT ahora. Tuvieron clase Santiago y Angie con ella y también Oscar y Flor hace un mes. ¿Erlinda? Erlinda Montiel es la que maneja el espectrómetro Raman y es con el espectrómetro Raman con el que se calcula la densidad de estados. Pero no es por tirarle tierra a Erlinda, más bien es
nadie en el mundo tiene un espectrómetro lo suficientemente preciso para ver niveles discretos. Si tú les pides una densidad de estados, te van a dar una densidad de estados continua. Y de eso trata exactamente esta sección. De eso trata la clase del día de hoy. ¿Cómo reconciliamos la continuidad con lo discreto? Y entonces el buen Sutton agarra y dice, recuerden, para una cadena de 5 átomos, para una cadena lineal, para un, ¿qué sería? ¿Pentano? Propano, butano, pentano. Sí, ¿no? Y agarra y dice, las energías son alfa más raíz de 3, beta, alfa más beta, alfa, alfa menos beta y alfa menos raíz de 3 beta. Estas son importantes porque, bueno, ya no. Esta fue pregunta del disciplinario cuando yo lo hice. La puso el buen Sergey. Que calculáramos los niveles energéticos del pentano. Y fue bien divertido porque era una matriz secular de 5 por 5 y el polinomio secular era de grado quinto. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la chicharronera para un polinomio de grado 5? Hay que resolver. No existe, ¿no? Entonces, Ponte a resolverlo de a poquito. la única manera de resolver esa pregunta era acordarse que uno de los niveles era alfa y reducirlo a un polinomio de grado 4. Y luego hacerla por división sintética, proponiendo alfa más beta y alfa menos beta. Y ya al final la de raíz de 3 salía con la chicharronera. Son de esas cosas divertidas que luego hacen los profes que dicen, vamos a poner el pentano, seguro está bien fácil de hacer. Se van a divertir con el trímero, van a ver. Son polinomios de grado 3, ¿no? Parece si hay fórmula general. Entonces, lo que propone es precisamente cómo reconciliamos estos niveles energéticos. Y bueno, aquí rápidamente podemos regresar a la grafiquita y recordar que no todos los niveles son aislados. Hay algunos que van a tener degeneración. Entonces nosotros podríamos aproximar esto, la densidad de estados, como una densidad de estados parcial S, donde S es literalmente el conteo de cuántos niveles energéticos tengo ahí, ¿no? O sea, literalmente nos regresamos rápido. Aquí tengo 1, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 1, aquí tengo 6. O sea, literalmente es contar cuántos estados degenerados tengo a esa energía. ¿Ok? Esa es la función S. Y dice, ¿cómo? Entonces, en vez de... El problema con S es que claramente es una función discontinua, ¿no? Vale 0 para todos los valores de, excepto para los que sí tengo estados, ¿no? Y viene otro problema más grande. Si se acuerdan, la densidad de estados lleva por ahí una derivada. ¿Cómo hacen ustedes una derivada en un punto de discontinuidad? Límite. Puedes usar variable compleja, ¿no? En general no existe. En cálculo, ni en real, ni en complejo existe una derivada de una función discontinua. Porque los límites por la izquierda y por la derecha van a ser diferentes al valor del punto de la discontinuidad. Entonces, Friedel, que es un físico muy listo, hace lo que todo físico haría. Y dice, en vez de fijarme en la función discontinua, voy a fijarme en una función continua que se parezca a la función discontinua. Y los físicos solemos utilizar varias funciones para aproximar estas cosas deltosas. Al final de cuentas son deltas, ¿no? Quiero llegar a una delta. ¿De Kronecker o de Dirac? ¿Quién se acuerda si es delta de Kronecker o delta de Dirac? Para un punto sería de Dirac, ¿no? La diferencia está en que la delta de Kronecker es para cosas que son discretas, que van de uno en uno, de medio en medio, de tercio en tercio. Albanien. Y para las funciones continuas, pues es la energía puede tomar cualquier valor, ¿no? Entonces es una delta de Dirac. Y la manera en la que decide tanto Sutton como el buen Friedel aproximar esto
es por una función lorentziana. ¿Ubican las lorentzianas? Pues se parecen a las gaussianas. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo he visto que muchos físicos la aproximan por pozos cuadrados. Un pozo cuadrado cuya altura y longitud son inversamente proporcionales. Entre más delgado, más alto, para que el área debajo del pozo sea constante. Siempre sea 1, vaya. Y otra de las opciones es aproximarlo por gaussianas. Pero ellos decidieron usar lorentzianas. ¿Por qué usan una lorentziana? Porque una lorentziana es como una gaussiana más esbelta, más delgada. Y lo que ellos quieren aproximar son deltas, entonces la lorentziana es una buena aproximación. Y entonces las definen de esta manera. No hay mucha definición así. El 1 entre pi es para que la integral de 1, porque cuando ustedes integran la lorentziana les da pi. Entonces esto simplemente es un factor de normalización. Y bueno, aquí tienen, ¿no? En vez de ser una campana suavecita, es como una campana picuda, la lorentziana. ¿Ok? Y entonces, cuando ustedes hacen la integral de la lorentziana, pues es como tangente a la menos 1 y pues la normalizan con el 1 entre pi para que la integral de 1. Es todo lo que hace el buen Sutton aquí. ¿Por qué quieren que la integral sea 1? Pregunta para ustedes. Pues es como una normalización, ¿no? Supongo que si luego multiplicas esa función por la densidad de estados total, te tiene que dar la densidad de estados total. Ok, aquí lo que vamos a hacer es cada una de las líneas espectrales, es decir, esta una, estas tres, las vamos a sustituir por lorentzianas. Entonces, cuando yo haga la integral sobre todo el espacio, pues yo quiero que me diga el número total de niveles energéticos, ¿no? Y si yo agarrara la lorentziana sin normalizar, pues quién sabe qué me daría. Seguramente me daría npi, ¿no? Porque la integral de la lorentziana es pi. Entonces, la normalizamos porque cada lorentziana va a representar un electrón. Por eso está normalizada 1. Entonces, cada una de estas funciones f de m menos ek representa un nivel energético de un electrón. ¿Ok? Y bueno, cuando integremos sobre todo el espacio, pues me va a dar el número S de electrones, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué hacemos con esta lorentziana? Pues lo que vamos a hacer es que el ancho de la lorentziana tienda a 0. El ancho epsilon de la lorentziana, que es el ancho cuando vale 0.5 la altura, pues eso es lo que quiero que valga epsilon, ¿no? Entonces, cuando tomo el límite conforme epsilon tiende a 0, pues obtengo la delta de Kronecker. Perdón, la delta de Dirac. Y lo que tiene la delta de Dirac en particular es que es 0 para todos los niveles energéticos, excepto para EDK. Y en EDK, ¿cuánto vale la delta de Dirac? 0. Vale 1, ¿no? No, ninguna de las dos. ¿Cuánto vale esta Infinito. función cuando E es igual a EDK? 1 entre pi por epsilon, ¿no? 1 entre pi por epsilon. Y cuando el límite cuando el límite de epsilon tiende a 0, Entonces se va hacia infinito. se va hasta infinito. Las deltas de Dirac valen 0 en todo el espacio, excepto en el valor EDK. Y en ese valor vale infinito, está indefinida. Es una discontinuidad. Pero tiene la propiedad muy hermosa que cuando ustedes la integran en todo el espacio, la integral vale 1. La integral de esta delta. Y entonces, pues podemos definir la densidad de estados como la suma de todas las deltas. ¿Sí, no? Nos regresamos para acá y pues si yo quiero saber cuántos estados hay aquí, pues cuento 1 más 3 más 3 más 3 más 1. Yo puedo encontrar cuántos estados hay sumando
estas deltas, ¿no? ¿Sí o no, Santiago? Sí. No te vi muy convencido. Sí, sí, sí. Pero entonces esta sigue siendo la densidad de estados total. Y la idea de la clase de hoy era ver cómo es una densidad de estados local. Entonces, para entonces definir la densidad de estados local, yo debo multiplicar cada una de estas deltas por la función de peso. ¿Y quién era la función de peso? Pues mi densidad electrónica en el estado n, ¿no? Bueno, mi densidad de probabilidad. Para hacer electrónica habría que multiplicarla por e cuadrado. Pero la densidad de probabilidad en el estado n, multiplicada por cada una de las deltas, eso me tiene que dar la densidad de estados en el átomo n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Quién sabe? Ok. Entonces, y bueno, para recuperar la densidad de estados total, pues solo sumo la densidad de estado local de todos los átomos, ¿no? Y esa me tiene que dar la densidad de estado total. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. Pues, si entendieron, pues vamos a desarrollar un problema. Vamos a desarrollar el problema donde la densidad de estados local no es igual para cada átomo. La cadena semi-infinita. Y entonces dice, ¿cómo aproximarían ustedes una cadena semi-infinita a partir de lo que ya resolvimos? Ya resolvimos la cadena finita, ya resolvemos el anillo y ya resolvimos la cadena infinita. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo harían una cadena semi-infinita? La cadena infinita menos la cadena finita. ¿No? ¿No vale? Agarras la cadena infinita y la cortas a la mitad. Ey. Pues la mejor aproximación que hay es agarrar la cadena finita, fijarnos en el primer átomo y luego decir que el número de átomos crece al infinito, que n tiende al infinito. Entonces, ¿se acuerdan de cuál era la respuesta para la cadena finita? Pues aquí está, ¿no? La 364. ¿Sí se acuerdan que era la raíz de 2 entre n más 1 por la suma de los senos de los kja por la j? Y el único truco entre la finita y la infinita es cuánto valen las Ks, ¿no? ¿Sí se acuerdan? sí. Lo Sí. hizo el doctor y yo lo tengo por acá en el whiteboard. Que resolvimos todos al mismo tiempo, ¿no? Ah, creo que ya lo borré. No, sí lo teníamos, ¿no? Bueno, pues aquí está, ¿no? No, no lo encuentro rápido. Pues son estos. Aquí está justamente. ¿Sí lo están viendo? De que resolvíamos el problema, llegábamos a la alfa más 2 beta coseno de teta, y cómo se definía la diferencia entre la cadena finita y el anillo, eran las condiciones a la frontera. Y esas condiciones a la frontera nos ponían las restricciones sobre teta. ¿Sí se acuerdan o todavía no hacen la tarea? Bueno, No sé si me acuerdo, pues no he hecho la tarea. esta de aquí, esta condición sobre K o sobre teta, sale de que la cadena era finita. Y cuando es infinita, pues no sale entre n más 1 porque n va al infinito, ¿no? ¿Sí se acuerdan ahora? Entonces, pues vamos a suponer que esta es la solución para la cadena semi-infinita. Esta es el vector de onda K correspondiente. Y pues este es el factor de normalización, ¿no? Para el primer átomo, para n igual a 1, perdón, para j igual a 1, ¿no? Meten el sándwich aquí 1, todo como vimos que el traslape era 0,
pues todos los términos de la suma se van a hacer 0, excepto el término para j igual a 1. Entonces nos va a quedar solo seno de k por el 2 entre n más 1, ¿no? A la 1 medio, lo elevan al cuadrado y pues la raíz se muere y queda seno cuadrado de k por a. Esta es la solución para el primer átomo de una cadena. Finita o en este caso semi-infinita. Con el asterisco de que, pues, ¿cuánto vale n? Pues ahí infinito, ¿no? Pues n tiende a infinito, ¿no? Aquí está. Entonces, tengan mucho cuidado porque vamos a tener ahí infinitos dividiendo. Entonces, los vamos a dejar expresados, no los vamos a ejecutar porque si no, no saldría que esto vale 0, ¿no? Muy bien. Y entonces, el espacio K, pues el espacio K pues está dado como n más 1 entre a por pi, ¿no? Cuando n vale 1, pues esto vale 2a entre pi, 3a entre pi, 4a entre pi. Sí se acuerdan, ¿no? De conforme le voy agregando atomitos a mi cristal, el espacio recíproco se va haciendo más pequeño. Y bueno, la E de K, pues es alfa más 2 beta coseno de K, ¿no? Esa no importa si es finita, infinita, anillo, es alfa más 2 beta coseno de K. Y entonces, pues podemos calcular la densidad de estados total. La densidad de estados total es la derivada de S entre E, donde S es como el número de estados. Y eso es pues la densidad de estados en el espacio K multiplicada por la derivada de K con respecto a E. Y como buenos matemáticos, pues pueden agarrar esa derivada y voltearla y pasarla dividiendo, ¿no? Y entonces me queda que es la densidad de puntos en el espacio K multiplicada, dividida por la derivada de E de K. ¿Cuánto vale la derivada de E de K? Aquí está E de K. ¿Cuánto vale la derivada? 2 alfa beta seno de 2 beta A por el seno de K, ¿no? La alfa se elimina, es derivada de una constante, y la derivada del coseno es el seno, ¿no? Entonces, esta es la derivada de E de K. Y pues como ya había dicho acá arriba, pues la densidad de puntos en el espacio K, pues es simplemente n más 1a entre pi. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues la densidad de estados total para la cadena semi-infinita es simplemente n más 1a entre 2pi beta a seno de K. No hay mucho chiste hasta aquí. Y ahora, para calcular la densidad de estados local, pues tengo que multiplicar la densidad de estados total por mi factor de peso, los coeficientes C1 de K. ¿Y cuánto valían los C1 de K? Pues 2 entre n más 1 seno de K, ¿no? Este es el C1. ¿Sí o no, Santiago? Sí, Entonces, multiplico la densidad de estados total por el C1 de K al cuadrado. ¿No? Esta es mi densidad de estados total. Esta es mi densidad de estados total. ¿Estás de acuerdo? Y sí. este es mi C1 cuadrada que calculamos acá arriba, ¿no? Entonces, la densidad de estados para el primer átomo es simplemente esta multiplicación. Hasta aquí no hay nada raro, ¿no? Y bueno, el n más 1 con el n más 1 se van, el 2 con el 2 se va, el a con el a se va, y simplemente me queda 1 entre pi beta seno de K. ¿Aquí hay algo raro con las matemáticas? Estas son matemáticas de físico, no de matemático. ¿Alguien tiene algún problema con pasar de este paso a este de acá abajo? no, no. Pues un matemático tendría muchos problemas, porque ¿cuánto valía n? Entiendo infinito, pero No. Pues tienen ustedes infinito entre infinito, ¿no? por eso se va.
Resulta que este paso está bien hecho, pero para hacer esto, aquí sí habría que hacerle caso a Santiago. Para hacer una división infinito entre infinito, ustedes tienen que irse a variable compleja y hacer la representación en el espacio del plano complejo esférico, la proyección esférica del plano complejo. ¿Alguien la ha visto? Sí, ¿No? la he visto, pero ya. Yo llevé con Santiago López de Medrano, que sorprendentemente sigo vivo porque creo que le dio clases al doc. Y a él le encantaba la proyección esférica. Creo que era la proyección de Euler, creo. Era. Que Euler dice que en una esfera de radio 1 colocada sobre el cero del plano complejo, si tú te paras en la superficie de la esfera, tú puedes generar todo el plano complejo trazando líneas que intersectan la esfera. Y entonces todo un plano infinito lo comprimes a una esfera de radio 1. No es como la esfera de, ¿cómo se llama? De Bloch. Ah, caray, esa no la conozco, mi querido Santiago. O sea que puedes representar cualquier punto de la superficie como la superposición de estados como por un vector. La idea de Euler era agarrar una esfera, tras pararse en el cenit, en el punto más alto, y entonces trazar una línea del cenit de la esfera al plano complejo. Y entonces todos los puntos intersectaban a la esfera de radio 1 en algún lugar. Déjenme lo busco rápido, a ver si lo encuentro. Ah, ya. No era de Euler, era de Riemann. Con razón no lo encontraba. O sea, la idea que tiene Riemann, la idea original, es la proyección estereográfica. Tú te paras en el punto más alto de la esfera y cualquier punto de un plano atraviesa a la esfera en un solo punto. ¿Sí lo puedes imaginar esto? Por ejemplo, el 0, pues lo atraviesa en el 0, ¿no? Luego, el círculo de radio 1 está justamente si no me acuerdo, es en el círculo de 1 entre raíz de 2 de la esfera. Y conforme te vas alejando, cada vez estás más cerca del cenit. Y el punto que corresponde a la parte más alta del plano complejo es el infinito. Porque la única cosa, una recta tangencial al cenit, corta el plano en el infinito, ¿no? Y entonces, cuando tú haces la proyección estereográfica, tú puedes hacer divisiones entre infinito. Justamente en esta representación. Entonces resulta que en variable compleja, cuando haces proyección estereográfica, esta división de infinito entre infinito tiene sentido y da exactamente esto. Y bueno, se los dejé de tarea, entonces no pienso hacer este paso. ¿Cuánto vale el seno de K por A? En términos de la energía. Pero solo despejar K, ¿no? Despejas K, pero despejas de la ecuación de arriba, de la ecuación de alfa más 2 beta coseno de K. Uh-huh. ¿Cómo lo haces? Pasas la alfa restando, E menos alfa es igual a 2 beta coseno de K, ¿no? El 2 beta lo pasas dividiendo. Y el coseno de K por A, ¿cómo lo hago para que sea seno? Elevo al ¿Identidades cuadrado. trigonométricas? Elevas al cuadrado, ¿no? Entonces me queda E menos alfa entre 2 beta al cuadrado igual a coseno de K cuadrada. Y el coseno cuadrado, ¿cómo se vuelve seno? 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado. Y de ahí despejas seno de K, ¿no? Y entonces les va a quedar este de aquí. Y entonces, pues ya tenemos la densidad de estados para el primer átomo. ¿Ok? Y esto pues se ve con esta gráfica de aquí. Y la primera cosa que dice el doctor es, ¿cómo se compara la densidad de estados local para el átomo 1 con la densidad de estados de la cadena infinita?
¿Cuál es la densidad de estados de la cadena infinita? Una parábola, ¿no? Casi. Esto de aquí son asíntotas verticales. Son lo que les dijo ayer en la noche David, singularidades de Van Hoff. Entonces, aquí tengo una cazuelita que tiene dos asíntotas verticales, en alfa más 2 beta y en alfa menos 2 beta, para la cadena infinita. Y para el primer átomo de la cadena semi-infinita, tengo no solo que ya no tengo singularidades de Van Hoff, sino que es completamente invertida. La cazuelita está para el otro lado. ¿Sí lo pueden ver? Y Sí, entonces, aquí ya nada más viene un poquito como de, pues nosotros las singularidades de Van Hoff se desaparecen para los átomos de la superficie. Esto es algo que es real y que está medido. Y que entonces las densidades de estados reales que nosotros vemos en un material macroscópico no tienen estas divergencias simplemente porque tenemos átomos en la superficie. Son las vacancias, las superficies, las dislocaciones, lo que hace que no existan singularidades de Van Hoff. ¿Ok? Y agarra y dice, pues yo supongo, el buen Sutton en alguna parte del párrafo dice que pues conforme nos vayamos adentrando en la cadena, los átomos se van a ir pareciendo cada vez más a la densidad de la cadena infinita. Eso es algo que también ustedes dirían, ¿no? Si ustedes ya avanzaron 1000 átomos, pues ustedes no alcanzan a ver que a una distancia de 1000 átomos, ahí hay alguien que está suelto, alguien al que le falta un vecino. A veces el doctor dice, imagínense que ustedes están en los de estos socavones que salen en Puebla, que se comen a las casas y a la gente y a los perros y a los carros, ¿no? Nosotros estamos a 1000 kilómetros de distancia. ¿Nosotros vemos que hay un socavón en Puebla? no. Pues no, ni siquiera nos enteramos, ¿no? Entonces, lo mismo debería pasar en la cadena. Conforme ustedes se van adentrando en la cadena, debería llegar un punto en el cual el átomo ya no sabe que es una cadena semi-infinita. Ya no sabe que hay frontera. Y esta es una idea muy física, ¿no? Muy adentrada incluso en la gente que hace materiales de frontera. Superficies, escalones. Ellos creen que solo existe una superficie, una distancia, donde solo los átomos superficiales sienten que hay frontera. Y con esta idea en mente de Sutton, el doctor Valladares agarró y me dijo, bueno, Isaías, como no tienes nada que hacer, ¿qué te parece si te pones a calcular el segundo átomo de la cadena semi-infinita? ¿Cómo lo calculé? Agarro la densidad de estados total, esta de aquí, y lo multiplico por el C2. ¿El C2 cuánto vale? El C2 vale 2 entre n más 1 seno cuadrado de K por 2A, ¿no? Aquí hay un 2. Acá arriba está la solución del átomo J décimo, mi querido Santiago. Entonces, pues solo le voy a ir agregando 2 aquí en J, y para el átomo 3 pues pongo un 3, y para el átomo 4 pues pongo un 4. Se veía bastante sencillo y trivial hasta que me lo puse a hacer. Entonces resulta que esta división, seno cuadrado de 2Ka entre seno de Ka, tiene nombre, y es el polinomio de Chebyshev de orden 2. Y para el del tercer átomo es el polinomio de Chebyshev de orden 3. Y para el átomo 50 es el polinomio de Chebyshev de orden 50. Entonces, el segundo átomo se ve así. Esta es la cadena infinita, una parábola que diverge asíntotas verticales. El primer átomo tiene una sola ondulación. El segundo átomo tiene 2 ondulaciones. ¿Cómo creen que se ve el tercer átomo? Pues con 3 ondulaciones, ¿no? ¿Cómo creen que se ve el átomo 50? Aquí está el átomo 5. 1, 2, 3, 4, 5 ondulaciones. Y en azul tengo el átomo 50.
2, 3, 4, 5, 6, 50 ondulaciones. Y al doctor allá en el instituto tenemos el átomo 1000. ¿Cómo creen que se ve el átomo 1000? Pues más parecido a la cadena infinita. Pues se ve que tiene 1000 ondulaciones. Se ve como una mancha azul. Una mancha azul, literalmente, se ve así. Se las pongo para ilustrárselo. Y esto me regresa a lo que veníamos discutiendo de cómo se ve algo discreto. ¿Cómo se ve algo discreto? ¿Cómo los experimentales, cuando ustedes llegan y miden, pues los experimentales verían una cadena infinita como la línea negra. ¿Estás de acuerdo? Todos están de acuerdo que los experimentales verían la línea negra. Regresando rápidamente a la imagen, los experimentales ven algo suave, no ven cosas discretas, no ven estos brincos que yo estoy viendo en la cadena semi-infinita. Ellos ven, el átomo tiene densidades discretas, pero los experimentales ven algo continuo. Nosotros vemos la energía como continua. Lo mismo está pasando aquí. Si ustedes sacan el promedio de esta función azul, pues el promedio va a ser la negra, ¿no? Sí. Y esto resulta que tiene que ver justamente con lo que acabamos de ver. Los experimentales no miden cosas deltosas, no miden cosas con mucha precisión, sino miden cosas suaves como lorentzianas, como gaussianas. Y los experimentales siempre van a ajustar gaussianas o lorentzianas a su resultado. Y si ustedes suavizaran la línea azul con gaussianas, con una convolución de gaussianas, lo que obtendrían sería la línea negra. Entonces, la cadena semi-infinita ni siquiera para el átomo 1000 se parece a la negra, perdón. La azul siempre va a tener vibraciones, siempre va a tener, y cada vez se van a parecer más a deltas, ¿no? Cada vez esto va a ser con una frecuencia menor, un ancho menor y una altura mayor. Entonces, la cadena infinita solo la reobtenemos al suavizar la densidad de estados local de la cadena azul. ¿Cómo la suavizamos? Pues justamente como empezamos esta sección. Aplicando gaussianas, aplicando un filtro gaussiano, un filtro lorentziano a mi cosa deltosa. Y eso es exactamente lo que hace Material Studio aquí. Agarra una densidad que son deltas y la suaviza mediante gaussianas, mediante una convolución de gaussianas. ¿Para qué lo hace? Para obtener el resultado que los experimentales miden. Y no quiere decir que los experimentales estén mal o que nosotros estamos haciendo un truco. Los experimentales están haciendo suavizados. ¿Alguien de aquí ha tenido óptica? ¿Ha tenido la oportunidad de ver óptica? Sí, yo. Sí. Yo cuando tomé clase de óptica cuántica con el nuevo director de la Facultad de Ciencias, que lo escogieron el viernes pasado, le ayudé a montar para algunos de sus dispositivos. Yo quería hacer el servicio social con él. Siempre quise dedicarme a cosas cuánticas y me llamaba la atención la óptica. Los fotodetectores tienen un área, ¿no? Un área de un par de centímetros sobre los que incide el láser. El fotodetector te puede medir cuántos fotones llegan del láser, cuántos fotones por segundo. Pero no te mide exactamente si llegaron los dos fotones al mismo tiempo o si llegaron entre que tomó una medición y que tomó la siguiente. Hay una distancia entre los tiempos de muestreo y hay un área mínima en que el fotodetector puede decidir si cayó en el mismo lugar o cayó al lado. Al final de cuentas tenemos un grado de error, ¿no? Entonces, si los dos láseres caían exactamente en la misma fotocelda que estaba detectando,
y caían exactamente entre los dos tiempos de medición, tú eras incapaz de decirme si cayeron al mismo tiempo o si cayeron o si eran dos fotones que venían en una distancia diferente o si habían caído en el mismo lugar al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que se representa con estas gaussianas. Tú no tienes una precisión infinita. Tienes un suavizado causado por el error de tu equipo experimental. A mejor equipo experimental, mejor resolución vas a tener y más picos te van a salir. No se va a ver de este estilo tu densidad de estados, se va a ver más parecida a esta. Si ustedes ven, por ejemplo, una XRD medida por un laboratorio alemán con una precisión gigantesca para la longitud de onda, ustedes no van a medir una XRD suavecita. Ustedes van a tener una XRD con un montón de picos. Porque esa es la resolución del equipo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí acabamos la sección. Sigue orden de enlace y energía de enlace. Pero eso lo dejamos para mañana. Seguramente lo voy a dar yo también. ¿Hay alguna duda entre diferencia entre densidad de estados local y densidad de estados global? Entonces, la densidad de estados global es la suma de todas las densidades de estados locales. Y la densidad de estados local se puede calcular a través de la densidad de estados total, multiplicándola por el factor de peso, por las CJ cuadrada, ¿no? Perdón, es la otra, el factor de peso. Ustedes agarran la densidad de estados total, la multiplican por la densidad de probabilidad y obtienen la densidad de estados local. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces nos quedamos justamente en energía de enlace y energía de banda. ¿Ok? Isaías, pues yo mañana tengo mi cita de vacunación. Yo creo que alcanzo a llegar, pero por si acaso te aviso. No, no te preocupes, Angie. Seguramente mañana solo haría como repaso de esto, a ver si tienen algunas dudas y veríamos energía de banda y energía de enlace, porque después de Listo. eso viene teorema de momentos y el teorema de momentos seguramente voy a venir a verlo yo porque es un montón de talacha que no le gusta al doctor Listo. y pues lo veríamos la semana que viene, ¿no? Bueno, Y a teorema de gracias. momentos, con eso acaba el capítulo 3. Teorema de momentos es un tema largo, seguramente me tomaría un par de clases, entonces seguramente acabaríamos como la semana que viene el capítulo. Yo esperaría que me entregaran probablemente el martes de la semana que viene, que sería, pero vamos a ponerle fechas, ¿no? Vemos teorema de momentos, la clase del 5 de octubre y el 7 de octubre, y ustedes me entregarían la tarea el martes 12 para que yo se las regrese el 14 y el examen sea el 15, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿A qué va? Entonces Ok, mañana sí. vemos energía de banda y energía de enlace. Hacemos un repaso rápido a ver si ya hicieron algo de la tarea, tienen dudas. Y la semana que viene vemos teorema de momentos. ¿Vale? Sí. Sí, Bueno, que va. Vale, entonces sí. acabamos temprano. Si no hay Bueno, dudas, pues ya. yo tengo Adelante. 3 dudas rápidas. Ok. Una es, ¿tú sabes algo sobre cuándo volveríamos a clases presenciales? ¿Hay rumores o algo por el estilo? Mira, la versión oficial que tengo yo, que es de cuando hablamos con el director, el doctor y yo, es que le aventó la bolita al posgrado. El posgrado va a decidir cuándo regresamos a clases presenciales. Y hasta ahorita la postura del posgrado es no hay clases presenciales este semestre. Sí, este semestre me queda claro, pero el siguiente, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo soy de los que creían que íbamos a estar un mes de vacaciones, como cuando el H1N1, Sí, yo igual. pero yo veo ya mucha presión, tanto de los medios como de los alumnos.
Yo creo que vamos a regresar el semestre que sigue, pero pues básicamente el rector se lavó las manos, ¿no? Dijo que cada instituto, que cada facultad decida cuándo. Y ahí tienen a Derecho, que decidió que ya regresaban a clases presenciales. Ok. Pero lo que te puedo decir es, la Facultad de Ciencias decidió que no hay clases presenciales hasta enero. El Instituto de Materiales decidió que hasta que el posgrado diga que regresamos, regresamos. Entonces, como que la gente de ciencias está más, todavía sigue asustada por el coronavirus. La gente que no es de ciencia creo que ya está harta de estar en sus casas y decidieron que ya algunas personas tal vez mueran, pero es un riesgo que están dispuestos a correr, ¿no? Pero igual también depende de los profes, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves que a Oscar y a Gerardo ya los están haciendo ir al instituto. A ver, dejo de grabar. Sí.